Hoy voy a hablar de la política y el poder, más precisamente del poder político. Si partimos por la base, el poder supone una relación de mando y obediencia. En la misma, un individuo busca que el objeto, una persona, acate sus órdenes a través de los medios, ya sean físicos o ideales. Sumado a esto, esta obediencia resulta de la combinación entre coacción, amenazas, violencia o fuerza, y acuerdo. Concluimos con que el poder puede ser aplicado mediante la promesa de premios como de la amedrentación. La coacción no es del todo necesaria para aplicar el poder. Esto es gracias a la autoridad y el saber. Puede que acatemos órdenes de quienes tienen un mayor conocimiento, como padres o docentes, o bien porque tienen mayor poder o estatus. En estos casos, la percepción del poder no existe por parte del objeto, ya que no existe el sentimiento de obligación. A su vez, podemos destacar dos cuestiones fundamentales para que el poder sea llevado a cabo. La primera, la intersubjetividad. Esto significa que deben existir al menos dos subjetividades, es decir, personas, ideales, etc. La segunda, la asimetría, lo cual supone que alguien tenga mayor fuerza, dinero, sabiduría, estatus que otra para así poder imponerle su voluntad. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué es el poder? Si hablamos del poder como una relación social, podemos referirnos a dos cualidades, ya sean de un grupo o individuales, la capacidad de hacer o la de influir en la conducta de los demás. Podríamos concluir en que el poder político es la potestad de mandar y ser obedecido por las personas en temas de interés general. La sociedad actual es compleja de comprender, ya que en la misma podemos hallar varios ámbitos. Podemos concluir en que existen distintos tipos de esferas de poder, como la esfera familiar, en la cual los hijos acatan las órdenes de sus padres, lo cual se considera una obligación ya que los hijos no tienen la autoridad para negarse, la esfera educacional con la relación maestro-alumno, la esfera sanitaria con los médicos dando órdenes y consejos a sus pacientes, o la esfera judicial acatando órdenes de los jueces. Ahora pasamos a otro punto, los instrumentos y relaciones de poder. Los instrumentos son objetos que se utilizan para que el poder sea eficiente. Para que esto funcione deben cumplirse algunas condiciones. La primera es que la persona que busca imponer el poder debe saber utilizar este objeto para su beneficio y que los demás estén dispuestos a obedecerlo. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, una persona siendo amenazada con una pistola que no está dispuesta a acatar las órdenes de quien la está amenazando. Entonces, la persona que está utilizando esta pistola fracasó utilizando ese instrumento. El siguiente punto son las formas de ejercicio del poder. Existen varias formas de influir a las personas. Dentro de todas estas formas, hay tres que son las más comunes. La persuasión consiste en convencer al otro de que hacer lo que se le ordena es lo correcto. Luego tenemos la manipulación, que es manejar el comportamiento del otro sin que se dé cuenta. Y luego, por último, tenemos la coerción, que es amenazar al otro y obligarlo a comportarse de la forma que una persona desee. Nuestro próximo punto a tratar será la autoridad y la legitimidad. La autoridad es el poder que ejercen quienes cuentan con capacidades reconocidas, haciendo que se acepte la relación de mando. La legitimidad se traduce como la creencia en la autoridad de una persona, institución o grupo. La conclusión: si quien quiere ejercer el poder pierde las condiciones necesarias para hacerlo, pierde autoridad. Y si además esa persona pierde credibilidad, se pierde esa legitimidad. Además, si en algún caso alguien cuenta con autoridad pero carece de credibilidad, la autoridad se desgasta ya que escasea la legitimidad, entonces también se debilita la relación de poder. Pero la autoridad no es infinita o ilimitada, ya que se precisa del cumplimiento de varias condiciones, como el conocimiento, estatus, dinero, etc. Además de esto, los destinatarios deben otorgarle legitimidad y estar de acuerdo con esa autoridad. Ahora tratemos sobre el siguiente punto, la dominación. En las distintas sociedades, a lo largo de la historia, se pueden hallar acciones de dominación. Para poder disolver las relaciones de dominio en la sociedad, se debe conseguir el equilibrio de las condiciones de vida de sus integrantes y que a su vez los mismos se pongan de acuerdo en cuanto a objetivos y deseos e ideales. Se pueden hallar varios ejemplos de dominación en sociedades complejas, con división de trabajo, funciones diferenciadas y jerarquías. En estas, la población acata órdenes de quienes los dominan, ya sea para conservar el orden, el miedo a la represión o pérdida de objetos valiosos.
Nuestro siguiente punto será el poder de la libertad. Los individuos nos encontramos condicionados a diversos factores que diversifican nuestras posibilidades. A veces se piensa que estos le quitan libertad a nuestras vidas. Uno de los principales factores es el factor localización. El clima en donde se vive es clave para el desarrollo de alternativas acordes al mismo. Otro es el factor biológico, es decir, la edad y la salud. Luego tenemos el factor cultural, que vendría a ser la tecnología, el arte, normas, instituciones y costumbres de cada sociedad. Y por último tenemos las acciones de quienes nos rodean, ante las cuales se ordena o se pide lo que se espera de esas personas que nos rodean. Ahora hablemos sobre el poder en las relaciones sociales. Comprendiendo el poder como un fenómeno social, el mismo surge a raíz de las relaciones sociales. Si se separan o dispersan, el poder se disuelve. El poder no puede ser aplicado de forma solitaria, ya que el mismo surge de las relaciones. Para entenderlo de otra forma, es la capacidad de las personas para obtener una conducta específica de los demás. Lo fundamental de este fenómeno es la bilateralidad, porque mando y obediencia van de la mano. Siempre se halla una cohesión por parte de quien ordena y cierto consentimiento de quien recibe la orden, ya que éste no está 100% obligado a acatar órdenes. Puede negarse a aceptar las órdenes y resistirse, tiene ese derecho. Retomemos un tema anterior, los instrumentos de poder. Y bueno, sí, volvemos a los instrumentos, pero ahora vamos a especificar bien cómo se llama cada tipo de poder en cada caso. Más precisamente tenemos 3 tipos de poder: el poder condigno, compensatorio y condicionado. Comenzamos con el poder condigno. En este caso se utiliza el castigo o la amedrentación. Así se obtiene la obediencia imponiendo a las preferencias personales una alternativa un poco más violenta. Luego seguimos con el poder condicionado. Este tipo de poder es el más complejo. Consiste en influir a las demás personas a través de métodos como persuasión, manipulación, educación, adoctrinamiento. Se busca cambiar el pensamiento de las personas y ponerlas a favor de sí mismo. Y luego tenemos por último el poder compensatorio. En síntesis es el poder que se obtiene a través de la recompensa y el soborno. Es lo contrario al poder condigno, ya que en vez de ofrecer violencia, se ofrece algo para beneficiar a ambas partes. Ahora vamos a hablar del poder simbólico y sus símbolos. Cuando se quiere aplicar cualquier tipo de poder sobre grandes masas, se intenta llegar a las mismas por distintos medios, como pancartas, discursos políticos, propagandas, carteles, etc. Mediante esto se intenta adular a una mayoría de estas masas para recibir la aprobación y legitimidad del poder que se busca aplicar. Para agregar, además de los discursos y los símbolos anteriormente mencionados, se puede destacar otros tipos de simbología. Cuando hablamos de símbolos, también incluimos a aquellos con los cuales las personas pueden sentirse adheridas. Un claro ejemplo son los símbolos nacionales, como el escudo, el himno, la bandera, etc. Estos son utilizados para representar a una mayoría, en este caso a las personas de una misma nación-estado. Ahora pasamos a hablar sobre las legitimaciones. Empecemos con la legitimación que apela a la tradición. Está relacionada con el carácter sagrado de las tradiciones y religiones. Tiene que ver con poderes tradicionalistas, religiosos y monárquicos. Luego seguimos con la legitimación que apela al carisma del líder, la cual se trata de la creencia según la cual alguna persona posea cualidades que le otorguen cierta particularidad en el ejercicio de poder. Estos líderes se oponen a las tradiciones y crean nuevos órdenes. Y por último tenemos a la legitimación que apela a la observancia de leyes. Se trata de un modo despersonalizado para entender la legitimidad. Quienes gobiernan, así como sus políticas, son aceptados, respetando los procedimientos adecuados para llevarlo a cabo. Ahora pasamos al otro punto, el poder de la ideología. Para empezar vamos a partir por la base. ¿Qué es la ideología? La podemos definir como el conjunto de ideas sobre la realidad social. Es el pensamiento condicionado socialmente. Esta suele incluir alguna representación sobre el sistema social actual, además de un programa de acción o expectativa de un futuro cercano posible. Ahora vamos a hablar del poder de la forma que lo hacía la filósofa alemana Hannah Arendt. Hannah Arendt discutía y problematizaba estas relaciones entre el poder y obediencia, y entre el poder y fuerza. Según ella, lo que genera poder no es la violencia, sino el consentimiento mutuo.
El poder es esa capacidad de ponerse de acuerdo en una relación entre iguales. El poder es la fuerza de las convicciones comunes, es la capacidad de actuar y realizar acciones en común. El grupo es el que origina el poder. El mismo surge entre las personas, cuando actúan juntas, y desaparece al dispersarse ese grupo. Ella sostenía que el poder y la violencia se contraponen. La violencia es la muestra elocuente de la ausencia de poder. Puede matar el poder, pero nunca hacerlo surgir. Arendt hablaba del poder democrático, en el cual el pueblo es el que manda a quienes gobiernan, y todas las instituciones políticas que representan manifestaciones y materializaciones de poder. Estas se petrifican y decaen tan pronto como el pueblo deja de apoyarlas. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento y la filosofía del, valga la redundancia, filósofo francés Michel Foucault. Según Michel Foucault, el poder es un tipo de relación que se da entre los seres humanos. En esta relación, cada polo ocupa una posición desigual y asimétrica. Unos dominan y otros se subordinan. En las relaciones de poder, lo que se impone no es solo la voluntad propia sobre otra, sino también creencias, intereses y valores. Para este filósofo, el poder se disemina por todo el tejido social. El poder circula por toda la sociedad, atraviesa todas las relaciones y nunca está quieto. En cada ámbito de la vida social, cada hombre y mujer son sujetos de poder, y lo hacen circular. El poder no solo prohíbe, sino que también produce. El poder es una red productiva que atraviesa a la sociedad y produce cosas, induce placer, ofrece protección, crea discursos y saberes. El análisis del poder debe concentrarse en la multitud de actos que los individuos y grupos realizan cotidianamente. Y así es como concluye mi trabajo práctico acerca del poder y el poder político.